día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Continuamos con el punto 520, dentro de este apartado, nuestra comunión en los misterios de Jesús. Toda su vida, Jesús se muestra como nuestro modelo. Él es el hombre perfecto, que nos invita a ser sus discípulos y a seguirle. Con su anonadamiento, nos ha dado un ejemplo que imitar. Con su oración atrae a la oración. Con su pobreza llama a aceptar libremente la privación y las persecuciones. Bueno, ahora lo vamos desgranando, pero la afirmación primera es que Jesús es nuestro modelo, que Él es el hombre perfecto y todos los demás estamos llamados a aprender de Él, a mirar a Él y en Él descubrir lo que Dios quiere hacer en nosotros. Por cierto que a mí me llama la atención a veces el hecho de que tengamos una cierta resistencia a aceptar la doctrina católica sobre el tema del pecado original. A veces, eso uno lo descubre, ¿no? Pues en algunas llamadas de los oyentes y en nuestras conversaciones, etcétera. Y, existe como una cierta resistencia a abrirse, ¿no?, a esa doctrina sobre el pecado original, sobre las consecuencias que ha tenido en nosotros, sobre cómo aunque el pecado original no nos ha destruido, pero sí que tenemos una herida y ha generado en nosotros pues un cierto desequilibrio al que llamamos concupiscencia, una herida interior que por la gracia de Cristo pues vamos sanando y que estamos llamados a santificarnos en medio de nuestras heridas, ¿no? Bueno, digo que me llama la atención que exista una cierta resistencia, porque somos como muy celosos y muy reivindicativos de esa especie de dogma de nuestros días que es la libertad del hombre, ¿no? Y entonces, ¿por qué a mí me tiene que afectar pues la herencia de los demás? Y yo somos muy reivindicativos de ello. Pero lo que digo es que esto contrasta con la realidad. Oiga, vamos a ser humildes a la hora de mirar nuestra situación. O sea, seamos objetivos. Y lo que observamos es que aquí todo el mundo está lleno de heridas. Aquí el que no es cojo es manco, y el que no es manco es tuerto, y el que no es sordo de un oído. Y esta es la realidad. Creo que estamos en una... y yo incluso todavía enfatizaría más nuestro momento, ¿no? Nuestro momento cultural en el que las heridas afectivas también salen por un lado y por el otro, y las carencias afectivas dejan todas las heridas que hemos recibido, pues bien sea en el seno de la familia, pues en fruto también de una educación deficiente, salen por un sitio, salen por el otro. Estamos en una sociedad que se caracteriza por ser bastante desestructurada y desestructurante, desequilibrada y desequilibrante. Y vemos, y en la vida lo que vemos es, pues eso, que aquí hay muchas heridas. Y lo he dicho medio en broma, pero es que es verdad. Aquí el que no es cojo es manco y el que no es tuerto. Y entre todos, no sé si hacemos uno. No sé si hacemos uno porque, pues este tiene esta herida y el otro la otra y el otro la otra, ¿no? Entre todos no sé si hacemos uno. Yo a veces he solido decir esto en plan de broma, pero también creo que encierra una gran verdad. Ese es el misterio de la Iglesia, que está formada por personas heridas que tienen como modelo al hombre perfecto que es Jesucristo. Y Él en su pedagogía y en su sabiduría lleva adelante la salvación, pues de manera que convivan en nosotros el don de la gracia con las limitaciones que tenemos. Y así es, y conviven. Convive la gracia de Cristo con nuestras limitaciones, con las heridas que poco a poco tienen que irse sanando, ¿no? Yo creo que Dios tiene una pedagogía que algún día entenderemos que era la necesaria para que la salvación nos llevase por el camino de la humildad. Posiblemente si
si la salvación se hubiese traducido en una sanación inmediata de todas las heridas, etcétera, etcétera, a mí me parece que eso nos hubiese conducido a un pecado de soberbia. Pero el hecho de que la gracia de Cristo, ¿no?, pues conviva con esa conciencia que tenemos de ser limitados, pero limitados, ¿no? Pues posiblemente es un designio en el que Dios quiere salvarnos, privándonos de pecados de soberbia y de autosuficiencia. Pero el caso es que esto nos permite mirar a Jesucristo y mirar en Él el modelo del hombre perfecto de lo que Dios quiere hacer en nosotros. Dios quiere darnos la madurez y al mismo tiempo vemos que arrastramos inmadureces, que arrastramos celos, problemas, historias, ¿no? O sea, nos quiere dar el don de la madurez y mirar a Cristo es comprender la voluntad de Dios hacia nuestra vida, en nuestra vida. Algunos textos que aquí se nos refieren, por ejemplo, Romanos 15:5. En efecto, todo cuanto está escrito en el pasado se escribió para enseñanza nuestra, para que con la paciencia y el consuelo que dan las Escrituras mantengamos la esperanza. Y el Dios de la paciencia y del consuelo os conceda tener los unos para con los otros los mismos sentimientos según Cristo Jesús. O sea que Cristo Jesús nos enseña a tener paciencia unos con otros. Mirarle a Él es aprender a tener paciencia con los demás. Ese Jesús que se rodeó de los apóstoles y que tenía la paciencia de, en esa escuela apostólica, ver cómo una y otra vez los apóstoles pues eran pues como lo somos nosotros, ¿no? Eran unos discípulos pues mediocres, que Jesús les enseñaba una y otra vez y ellos pues les costaba entender y acordaros de cómo Jesús le reprende a Pedro y apártate de mí, Satanás, y les reprende su dureza de corazón una y otra vez, y Jesús tiene esa paciencia con ellos, ¿no? Y no la vamos a tener entre nosotros si la tuvo y la tiene Jesús con nosotros. Otro texto, Filipenses 2:5. Tened entre vosotros los mismos sentimientos que Cristo, el cual, siendo de condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Es decir, San Pablo en esta carta a los Filipenses nos dice, aprende de él, que siendo Dios, actuó, vivió entre nosotros en medio de un ocultamiento, él se ocultó. Y tú vas a estar viviendo con un tono de alarde continuo, estás continuamente con un tono de vanidad delante de los demás, te cuesta humillarte, te cuesta esconderte y tienes como modelo aquel que siendo de condición divina se rebajó y tomó la condición de esclavo. Bueno, pues es tomar a Jesucristo como modelo en nuestra vida. Más textos. Juan 13:15. Vosotros me llamáis maestro y el Señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, os he lavado los pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros, porque os he dado ejemplo para que también vosotros hagáis como yo he hecho con vosotros. Fijaros qué texto tan claro y tan subrayador del tema del ejemplo. O sea, Jesucristo es nuestro ejemplo. Uno podría decir, bueno, pero es que ¿se le puede imitar a Dios? Sí, se le puede imitar porque precisamente Él se ha encarnado, Él ha tomado la condición humana para poder ser imitado. Si Dios nos hubiese encarnado, difícilmente podríamos nosotros imitar a Dios. Además, qué importante es que entendamos que el tener a Jesucristo como nuestro modelo de imitación, entre otras cosas, en primer lugar, nos preserva de tomar falsos modelos de imitación.
porque cuando no imitamos al que debemos imitar, inevitablemente tomamos falsas referencias y nos fijamos en otras personas y las envidiamos y estamos consciente o inconscientemente, ¿no?, tomando otros modelos, y a veces son modelos pecadores, no, a veces no, siempre. Siempre que Jesucristo no es nuestro modelo, estamos tomando falsos modelos. Y estamos, en cierto modo, idolatrizando cuando no ponemos en él, ¿no?, nuestra referencia. Por ejemplo, dice aquí Lucas 11, versículo 1. Y sucedió que estando él orando en cierto lugar, cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Entonces, cuando Jesús les enseña el Padre Nuestro. Pero lo que es interesante de ese texto es ver cómo los apóstoles, los discípulos, al verle a Jesús orar, les llamó la atención de tal manera, ver cómo él se zambullía en la oración, ver cómo su rostro y su actitud exterior, ¿no?, pues era un reflejo del contacto, de la unión que él estaba teniendo con el Padre en su corazón, que verle a Jesús suscita en los discípulos deseos de aprender a orar. Eso también nos ha ocurrido a nosotros cuando vemos a alguna persona que está introducida en la oración. Yo recuerdo a veces haber visto en alguna imagen a la Madre Teresa o al Beato Juan Pablo II, etcétera. A veces hemos visto a algunas personas que en su porte externo, cuando oran, están como remitiéndonos a un misterio, y uno parece que viéndoles a ellos está tocando el misterio, ¿no? Bueno, algo así ocurre con los discípulos de Jesús, que quieren que Jesús sea su modelo de oración. Les suscita verle rezar, suscita en ellos deseos de aprender a rezar. Jesús, modelo de oración, en este caso. Y se dice, con su pobreza, llama a aceptar libremente la privación y las persecuciones. El último texto que nos propone este punto del catecismo. Bienaventurados seréis cuando se injurien y os persigan, y digan con mentira toda clase de mal contra vosotros por mi causa. Alegraos y regocijaos, por vuestra recompensa será grande en los cielos, pues de la misma manera persiguieron a los anteriores profetas a vosotros. Es decir, que el tenerle a Jesús como modelo llega incluso a decir, bueno, si a él le persiguieron, yo acepto también yo ser perseguido. Si a él le incomprendieron, también yo acepto la incomprensión. Hasta ese punto llega, fijaros bien, ¿no?, el tener a Cristo como modelo. Los mártires han entendido que su imitación de Jesucristo alcanzaba su máximo grado en el momento en el que morían imitando a Jesucristo. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.